Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet sin filtros ni tabúes para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Joana Cariz, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Hoy, en Se Vale Preguntar, conversaremos sobre el tema del aborto. En Darlington Medical ofrecemos servicios de cuidados de aborto quirúrgicos y con medicamentos. También ofrecemos servicios de aborto con medicamentos a través de telemedicina para las personas que no pueden llegar hasta nuestra clínica. Muchas veces nos preguntan cuál es el tipo de aborto más efectivo y seguro. Mi nombre es Joana Cariz y me encuentro con la doctora Yari Vale Moreno de la clínica Darlington Medical Associates para contarte todo sobre los distintos tipos de abortos disponibles para ti. Hola Yari, ¿cómo estás hoy? Bien, muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo sé que a ti te apasiona mucho y a mí también y compartimos esa pasión que son los servicios de cuidados de aborto. Así es. Así que me gustaría que conversáramos un poquito sobre las preguntas que suelen tener las pacientes cuando vienen buscando este tipo de servicio a nuestra clínica. Por ejemplo, ¿cuál pregunta se te viene a la mente? Pues mira, ¿cuántos tipos de aborto hay? Dependiendo de las semanas de gestación que la paciente tenga o el paciente tenga, vamos a ser inclusivos, pues definitivamente le podemos ofrecer aborto con medicamento o aborto quirúrgico. Muchas veces, antes de empezar esa discusión, las pacientes ya tienen un miedo asociado al procedimiento y debo mencionar eso que es lo más angustioso porque pues hay muchos mitos relacionados al aborto y piensan que es un procedimiento bien peligroso. Cuando una las entrevista, pues nota, ¿verdad? Tanto en su voz cuando está a veces entrecortada o temerosa. Y entonces, pues, esa es el primer abordaje que uno tiene que hacer, ¿verdad? Para que la paciente esté bien cómoda de que lo que se va a hacer no le va a impedir tener embarazos a futuro, no es peligroso para nada, es uno de los procedimientos médicos más seguros que hay. Así que esa parte, pues, se la comunicamos y luego, pues, entonces abordamos sobre los tipos de aborto que hay. Sabemos que en el primer trimestre o los primeros 3 meses de embarazo podemos encontrar el aborto quirúrgico, que es el clásico, el que se solía hacer desde antes de que el aborto fuera legal y que ha variado mucho con la tecnología nueva, porque voy a dar un ejemplo. El aborto quirúrgico antes del 70 pues solía hacerse con curetas de metal. Ujú. Y desde 70 para acá empezamos a usar curetas de plástico que tienen la misma eficacia haciendo las terminaciones de embarazo o los abortos y poseen menos riesgos para las pacientes y menos dolor. Eso también ha sido evidenciado. Así que eso es una de las cosas que les comento, ¿no? Que la tecnología reproductiva ha avanzado tanto que tenemos, con mucha certeza le podemos decir que van a estar súper bien después del procedimiento. Que ese aborto quirúrgico durante el primer trimestre es el que mucha gente en la calle le conoce como raspe. Ujú. Antes se utilizaban esas curetas de metal, pero ahora se hace algo que se llama succión manual endouterina o Es eléctrica, que es algo diferente y muchas personas no saben que hoy en día la mayoría de los abortos se hacen de esa de esa manera, manera. sí. Inclusive cuando usamos, succión manual endouterina, ¿verdad? Las pacientes que han tenido 2 abortos o más abortos en otras clínicas me preguntan: "¿Y el ruido dónde está? Ya terminamos, pero ¿y el ruido?". Y es porque, ese aparato, esa tecnología no tiene ese ruido que Porque es suele tener manual. exacto. Y pues esa es una de las cosas, ¿verdad? Que pues bajamos ansiedades de esa manera también, explicándole todo, contestándole todas las dudas. También, pues, obviamente me preguntaste sobre el otro tipo de aborto, pues el aborto con medicamento, también parte de las nuevas tecnologías. Tenemos hasta ahora 2 pastillas que son cruciales para llevar a este tipo de aborto a un 98% de efectividad. Una de ellas es la que despega el embarazo de la pared uterina, que es la Mifeprex, está en Estados Unidos desde el 2000, así que llevamos más de 20 años con esta pastilla en el mercado y es altamente segura.
Y en el mundo desde los años Eso 80. es correcto. Se inventó en Francia y es una pastilla que, pues, si no fuera por las feministas, no estaría en el mercado, porque ellas fueron las que la farmacéutica la quería retirar del mercado y las feministas francesas fueron las que se tiraron a la calle a decir: "No, no, no, tú pones la pastilla otra vez en el mercado, ya existe, vamos a tenerla". Y pues el gobierno obligó a esa farmacéutica a elaborarla otra vez. Y ese protocolo de aborto con medicamento, además de la mifepristona o mifeprex, tiene un segundo medicamento. Sí, es un antiprogestágeno, ¿verdad? Que se llama misoprostol y básicamente es bien efectivo también, o solo o con el Mifeprex. Claro que la combinación de ambos medicamentos es la más efectiva. Se le conoce en la calle como Citotec también. Ujú. Y pues básicamente lo damos, voy a decir las dosis aquí para que la gente lo sepa, porque hay veces que pues estas pastillas se consiguen en la calle y no hay muchas instrucciones que la gente pueda dar y a mí no porque la consigan en la calle y no estoy exhortando a que la gente haga eso, pero si ese es el caso, sepas cuántas pastillas usar. Y es importante, Ujú. son 800 microgramos, las pastillas pueden venir en 100 o 200 microgramos, así que uno tiene que estar pendiente de las dosis para saber que llegar a 800 microgramos para que sea efectivo. Y la dosis cambia si se utiliza misoprostol solo versus si se combina con mifepristona. Eso es correcto. Y hoy en día, pues la realidad es que hay acceso a la información de los protocolos en internet porque son uno de los métodos de abortos que más se utilizan en el mundo. Eso es correcto también. Básicamente, la aceptación del aborto con medicamento en Europa es la como se llevan casi todos los En abortos, América Latina, y en América Latina también. en Y contextos de ilegalidad. exacto. Así que sabemos, ¿verdad?, que tenemos protocolos que han sido altamente evidenciados de que son efectivos, porque en otros países, por ejemplo, no es legal la Mifeprex. So, han sabido desarrollar protocolos solamente con el misoprostol o el Cytotec y, pues, conlleva varias dosificaciones, pero es efectivo también. Entonces, otra pregunta que las pacientes suelen hacer mucho, ¿desde cuándo y hasta cuándo yo puedo hacer un aborto por succión o un aborto con medicamento? Pues, el aborto con medicamentos se puede llevar a cabo, no tiene límites, si vamos a decirlo así en la contextualmente, porque nosotros usamos ya para el segundo trimestre también usamos Mifeprex y usamos Misoprostol para los abortos que son por inducción terminación, como se le conoce en el hospital. Usualmente se llevan a cabo en el hospital. Sabemos de las experiencias de América Latina, ¿verdad? Que en contextos de ilegalidad, como tú bien mencionas, utilizan la misoprostol ya pasadas las 12 semanas. Y en Puerto Rico concretamente, en nuestra clínica, Pues bueno, en nuestra clínica la usamos, ¿verdad? Hasta las 12 semanas. 11 11 semanas semanas, sí, perdón. Hasta las 11 semanas y básicamente usamos la combinación de Mife y Miso y damos 2 dosis de misoprostol después de las después 8 de las semanas. 9 semanas. Exacto. Así que eso es bien importante que la paciente sepa que tiene esa opción para llevarlo a cabo en su casa en ese contexto, que si quiere llevar a cabo el aborto con medicamento. ¿Quiénes escogen el aborto con medicamento? Pues pacientes que quieren tener control de todo el proceso, que les atemoriza mucho, ¿verdad? Que les da mucha ansiedad que otra persona esté trabajando sobre su cuerpo y eso hay que reconocerlo. Hay gente que, ¿verdad? Que mentalmente se le hace más fácil el aborto con medicamentos porque pues obviamente han tragado pastillas previamente, es una experiencia que han tenido y pues básicamente y que quieran tener un apoyo en el contexto de su casa o el sitio cómodo donde se encuentren para llevarlo a cabo. Las experiencias de violencia también, especialmente las experiencias de violencia sexual, puede hacer que una paciente prefiera el aborto con medicamentos para ella tener el control sobre eso y hacerlo en la intimidad de su hogar, el asunto de privacidad también. Ujú. Entonces, antes de ir al último procedimiento que se hace en segundo trimestre, quiero preguntarte, ¿desde cuándo más o menos, que una pregunta común entre Ujú. pacientes, se puede realizar un aborto de cualquier tipo? Desde las 4 semanas. Eso es importante saberlos. Hay estudios relativamente nuevos que evidencian que el aborto con medicamentos, hasta que no se vea el saco gestacional, no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque se teoriza que los receptores de progesterona, que es lo que hace la MIFE, ¿verdad? Impacta a los receptores de progesterona, no están todos ahí para poder llevar a cabo un desprendimiento de ese embarazo de la pared uterina. Entonces, Darlington Medical Associates es la única clínica en Puerto Rico que ofrece servicios de cuidados de aborto hasta el segundo trimestre. ¿Qué método se utiliza en esas semanas de gestación? Ya pasadas las 12 semanas,
o incluyendo las 12 semanas de gestación en adelante, pues utilizamos la dilatación y evacuación. Básicamente es un procedimiento que dependiendo de la gestación se prepara con antelación y se hace bajo sedación. Eso es bien importante que las pacientes lo sepan porque pues obviamente bajo sedación pues las pacientes no se van a acordar de nada y el dolor no, tampoco lo van a sentir. Entonces, antes de ir a otras preguntas que son las preocupaciones más comunes con las que vienen las pacientes, también quería comentarles que Darlington Medical Associates es la primera y única clínica en Puerto Rico en tener servicios de aborto por medicamento a través de telemedicina. Para nosotras es bien importante y bien significativo este proyecto porque es un proyecto que rompe las barreras de inaccesibilidad a servicios de aborto y nos permite mediante telemedicina y envío por correo, hacer llegar a cualquier parte del archipiélago, Puerto Rico, Vieques y Culebra, a pacientes mayores de 18 años, medicamentos para abortar y así puedan tener el acceso a este servicio de manera segura. ¿Y se puede mandar a otros estados en Estados Unidos? No, buena pregunta. No se puede enviar a fuera de Puerto Rico, no nada más a Estados Unidos, tampoco lastimosamente en un mundo ideal, pues ojalá, pero no lo podemos enviar a otra isla, las Islas Vírgenes, solamente Puerto Rico, Vieques y Culebra. Y tampoco internacionalmente. No, No República Dominicana, que sabemos, ¿verdad?, que el aborto es ilegal ahí, pero no se puede enviar hacia allá. esas compañeras de otros territorios, pues hay otras opciones de apoyo internacional a las que pueden acudir. Pero desde Arlington Medical Associates solamente podemos apoyar a personas en el archipiélago de Puerto Rico. Y hasta ahora, ¿cómo ha sido la aceptación de ese proyecto piloto que tenemos? Pues ha sido muy, muy buena y no es de extrañar porque la única crisis que existe en Puerto Rico sobre el aborto es el acceso. Así que hemos tenido pacientes de más de 40 municipios, incluyendo Vieques y Culebra. Literalmente el 100% de las pacientes ha dicho que si necesitaran volver a recurrir a un aborto, lo volverían a hacer de esa manera y están muy agradecidas por la accesibilidad, por la privacidad, entre otras cosas. Así que es un servicio que tenemos disponible aquí y queremos que lo sepan. ¿Y a esas pacientes se le envía algún tipo de analgesia, como se ofrece en la clínica? Sí, y de hecho conecto esa pregunta con una de las preocupaciones más comunes que traen las pacientes, ya sea por telemedicina o de una manera presencial, además del miedo y el terror sobre la seguridad, sobre su vida, literalmente, porque sabemos que el aborto es un tema muy estigmatizado. Otra de las preocupaciones más comunes es cómo es el manejo de dolor. ¿Duele mucho? Entonces, doctora, como nos puede contar un poquito cómo se hace manejo de dolor en cualquiera de los tipos de aborto. Pues mira, el manejo de dolor es bien individual también. Quiero enfatizar, ¿verdad?, que si la paciente es bien ansiosa y se reconoce así, puede tener una visita previa y le podemos dar Valium antes del procedimiento para un procedimiento del primer trimestre, de las primeras 12 semanas de embarazo. Usualmente usamos anestesia local y también brindamos a las pacientes que no son alérgicas a la aspirina, ¿verdad?, analgésicos intramusculares. Tratamos, ¿verdad?, de que la paciente se sienta bien cómoda. Y también hay una cosa que debo mencionar que se llama verbocaína, que básicamente cuando la paciente está acompañada, ya sea por una dula de aborto o mis enfermeras, que son bien duchas, o la o Johanna Cariz, es importante tener ese apoyo adicional. Usualmente no dejamos entrar a los familiares ni a los porque no sabemos cómo pueden reaccionar A a procedimientos. procedimientos. Hay un vínculo emocional ahí que es bien impredecible. Y hay veces que cuando vemos a nuestros allegados, a nuestros familiares pasando dolor, pues eso nos afecta a nosotros y podemos es casi como una conexión física que tenemos con ese dolor. Así que, no brindamos ese servicio, pero sí hay dulas de aborto que están anunciadas y los servicios usualmente son gratuitos para acompañar a las pacientes que estén pasando por un proceso de aborto solas, que sabemos que eso es algo más, ¿verdad?, que impide o que les atemoriza, ¿verdad?, de llegar a hacerse un aborto, lo sola que se sienten. Y aunque no usualmente no se permite acompañante en procedimiento, los acompañantes sí pueden estar en sala de espera y sí se les permite pasar en recovery. Correcto. Así que eso también es bien importante. Entonces, el manejo de dolor en el aborto con medicamentos, Pues ¿cómo es? pues, para tanto presencial como
Por Medicamento por telemedicina. telemedicina, definitivamente usamos Motrin 800, que es bastante alto, es un analgésico bastante potente, pero también Tylenol con codeína. Me gusta siempre que cuando la paciente esté en la casa tenga todas las herramientas que pueda necesitar para abatir su dolor. Les indicamos con mucha precisión y las instrucciones escritas y obviamente también tienen nuestros teléfonos para poder llamar si tienen alguna duda sobre cómo llevar a cabo la premedicación para evitar los dolores más agudos que podrían experimentar en la segunda parte del procedimiento. También le compartimos otras herramientas que no son farmacológicas, como colocarse pads calientes, etcétera. Y también a mí siempre, particularmente en las pacientes de aborto con medicamento, me gusta hacer hincapié en que la premedicación hace toda la diferencia del mundo en cómo se va a tener esa experiencia de aborto. A mí personalmente, no me gusta comparar el aborto con medicamento con los abortos espontáneos, porque para muchas personas los abortos espontáneos fueron de las experiencias más difíciles, más dolorosas de su vida, y usualmente la diferencia más grande es que no hay un proceso de premedicación, Correcto, obviamente. correcto. Entonces, otra pregunta que nos preguntan mucho las pacientes, ¿los planes médicos cubren estos servicios? Ningún plan médico cubre servicios de aborto, aún para abortos médicamente indicados, ya sea porque el feto está afectado con alguna cosa que sea incompatible con la vida, definitivamente ninguno los cubre y eso es parte del impedimento que tenemos con el acceso. Agraciadamente en Darlington Medical Associates estamos trabajando para allegar fondos para esas pacientes que necesitan ayuda económica. Tenemos varias maneras de hacerlo y pues nada, es cuestión de que nos contacten para entonces activar ese tipo de ayuda Ayuda, que realmente ha sido de mucho beneficio para que las pacientes puedan accesarlo. claro. Entonces, las últimas preguntas, porque sé que podemos eternamente hablar sobre este tema. ¿Cómo es el cuidado luego del aborto? ¿Cómo es la recuperación? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, en la recuperación es similar a una regla prolongada. ¿Por qué? Porque, pues, muchas veces, dependiendo de las semanas de gestación, pues, puede variar entre 10 días a 15 días de sangrado. Vas a tener calambres menstruales intermitentes, que por eso es que también se brinda antibióticos preventivos de infección, pero también se brindan esos, analgésicos para contrarrestar esos efectos secundarios. Debe continuar con su vida como ella entienda. A lo que voy es que hay días que vas a sentirte más cansada y otros días que vas a sentirte más empoderada y más fuerte y pues no debes limitar tus, tus días porque pues has pasado por una terminación de embarazo. La mayoría de las mujeres sienten un alivio brutal de todos los síntomas de embarazo previos como náusea, mareo, cansancio y justo el día después de un aborto quirúrgico, por ejemplo. Y pues sabemos que a las 2 semanas, cuando vienen aquí a su visita de seguimiento, se ven tan distintas que a veces no reconocemos a los pacientes. Ujú. Y es algo, ¿verdad?, que nos choca, pero es algo positivo, es algo Claro. bien, bien positivo que verlas, ¿verdad?, como que en esta otra disposición, menos aturdidas, menos agobiadas, por las decisiones que toman, que a veces, pues, se les hace bastante difícil tomar. Sí, también otras pacientes preguntan, la mayoría, ¿cuándo voy a volver a tener mi menstruación? Usualmente de 4 a 6 semanas luego del aborto, si no empezamos métodos anticonceptivos. Ujú. También otro asunto importante y parte del cuidado luego del aborto es hacer un plan anticonceptivo. Si nos puede hablar un poquito sobre eso. Sí, básicamente, se le da una consejería contraceptiva y se refiere también, por ejemplo, a websites o a información fidedigna científicamente probada de contraceptivos para que la paciente, si no tiene ya una idea de qué quiere, pueda entonces tomar una decisión en la visita de seguimiento. Es súper importante porque, pues, queremos que la paciente goce más de su relación sexual, que no tenga, ¿verdad?, que tomar esta decisión nuevamente si así lo desea, y pues, ¿verdad?, que cambie un poco su manera de pensar sobre las relaciones sexuales. Pacientes se pueden preñar, se pueden embarazar otra vez 2 semanas después de una terminación de embarazo. Muchas personas tienen el mito de que después de un aborto no se van a embarazar por Ujú. 3 meses y eso no es correcto. El sistema reproductor es tan eficiente que empiezan ya a ovular hasta 2 semanas después de un aborto. Muchas gracias, doctora, por compartirnos toda esta información. Como dije anteriormente, este es un tema del que podemos estar hablando eternamente.
Esperamos que esta información te haya servido para aclarar tus dudas sobre los tipos de aborto disponibles. Recuerda consultar con tu especialista en ginecología para que te oriente sobre tu situación particular. Y si tienes preguntas que quieras que contestemos en este programa, escríbenos en Instagram a Darlington Medical. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se Vale Preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.